Dale, Jaime. A ver si tenemos... ¿Están todos identificados? Faltan 3. Hay quórum. Listo. ¿Votamos? ¿El cierre de lista de oradores? Listo. Cerrado. Votado. ¿Cómo? No, vamos a hacer una cosa. Sí, el máximo, yo digo, no sé, a ver, propuestas, pero supongo que el máximo deberían ser para cada uno, no sé, 4 minutos, 3 minutos. Bueno, para tener un parámetro. ¿Listo? ¿Vamos? Ok. 5 minutos. Arrancamos. Marina. Gracias, señora presidenta. Es una pena que se vayan los senadores en este momento, ¿no? Es una pena enorme y coincido absolutamente en lo que planteó la senadora Fellner. Esto es la cuestión de género. A ver si les queda claro, cuando hablamos no hace falta militar el género, hace falta simplemente tener conciencia de género. Y con esto estamos viendo que en este Senado aún no hay conciencia de género. Hemos trabajado varios temas esta tarde. En ningún momento hubo este movimiento, en ningún momento miramos preocupados a la pantalla para ver si había o no había quórum. Fue cuando empezamos a trabajar el tema de violencia de género. Tiene razón. La verdad me provoca una gran preocupación y decepción. Una gran preocupación y decepción. Esto es tener conciencia de género. Nosotras no hablamos cuando se votó el tema del registro de deudores alimentarios que propuso la senadora Fellner. Tampoco hablamos que hubiéramos tenido mucho para hablar, que votamos sin abrir el pico el proyecto de la senadora Leguizamón sobre un mes para concientizar sobre la violencia de género. Y estos no son feriados, no son nada. Es empezar a trabajar para romper esta pauta cultural de la que muchos hablan, pero cuando llega el momento nos pasa esto. Se paran, se van, aprovechan para hacer otra cosa más importante. Más importante. Siempre queda la cuestión de género como algo secundario. Y todo lo que vamos logrando, lo logramos las mujeres a presión, señora presidenta. A presión. Cuando llega el minuto, como que no hay más remedio. Y lo aceptamos. Y nos hacen la gracia de dejar pasar algún proyecto. La verdad, me pone muy mal esto. Y nosotras también, debo decirlo, que llegamos a este momento y no hubiéramos querido llegar a este momento. No hubiéramos querido llegar al momento donde tenemos que tratar el tema de una emergencia social, una emergencia pública, nacional, con respecto a la violencia de género. Todos sabemos que las leyes no hacen otra cosa que hacerse cargo de lo que pasa o dar cuenta de lo que pasa en la sociedad. Está penalizado el robo, el hurto y cientos de delitos y no se evitan con la ley. No se evitan. Probablemente en un porcentaje se disuade, pero no se evitan. Tampoco vamos a evitar ni evitamos con la ley protectiva de los derechos de las mujeres, que fue un hito reconocido en toda Latinoamérica el alcance de nuestra ley, porque amplió la visión de lo que significa la violencia. La violencia, cuando hablamos de violencia, todo el mundo piensa en la patología, piensa en el aberrante crimen de femicidio. Pero la violencia es mucho más. Esto fue violencia. Esto que vivimos hace 10 minutos fue violencia. La descalificación, el tema es menor. Esto, para mí al menos, y creo que lo comparten muchas mujeres que están aquí, fue violento. Entonces, esto es la violencia simbólica,
cuando el que nos está viendo, no sé si alguien estará viendo, ve que esto de pronto no es un tema que nos interesa de la misma manera a todos, ¿verdad? No lo proponemos con liviandad a esta emergencia. Lo hacemos con dolor y lo hacemos con mucha preocupación. La mayoría de las senadoras que conforman naturalmente la banca de la mujer, de todo el arco político lo expresamos así, ¿no? Nos encontramos coincidiendo en la urgencia y la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo, lo entiendo con la mejor buena voluntad de dotar al Poder Ejecutivo una herramienta con la cual poder trabajar en serio sobre este tema. Seguramente eso sí lo saben todos, que muere una mujer en cada 30 horas en la Argentina. Y esto va en aumento. ¿Y por qué digo que va en aumento? Y seguramente podría leer, la verdad que he abandonado ya mis papeles, pero podría leer la cantidad de leyes que tenemos. Esto no es un problema jurídico o de falta de legislación. Lo hemos dicho hasta el cansancio, es una cuestión cultural. Lo que sí, en esa conciencia de que es una cuestión cultural, tenemos que hacer los esfuerzos mayores para acortar los tiempos, señora presidenta. Si dejamos con naturalidad, seguramente alguna vez de aquí a 200, 300 años, no lo sé, probablemente menos, llegáramos a una igualdad de oportunidades, de respeto, de equiparación de roles. Es probable, pero en esos 200 años, ¿cuántas muertes van a haber? Y de esta violencia y de esta conciencia cultural y social, que no somos excepcionales, es mundial. Es mundial porque se trata de un orden social que hay hasta este minuto, que es de superioridad de un género sobre otro, que tiene que ver con los roles otorgados por esa sociedad, en las cuales las mujeres obviamente resignábamos nuestras vocaciones, nuestros deseos, y el hombre tenía toda esa maravillosa libertad para hacer su vocación, su deseo, el rol del cuidado del hogar siempre, absolutamente siempre, estaba en manos de las mujeres. Y creo que eso hay un proceso que está francamente en discusión, francamente en discusión. Creo que en eso vamos avanzando, uno advierte las nuevas generaciones cómo comparten la responsabilidad en el cuidado del hogar, de los hijos y demás. Pero vuelvo a insistir, si dejamos libre ese devenir, puede llevarnos demasiado tiempo. Lo cierto es que ese orden social, patriarcal, está en discusión. Y eso es irreversible. La mujer hoy no va a volver sobre sus pasos de ninguna manera. Y eso es lo que está provocando, por eso digo, creo que la herramienta que le damos al Estado para que trabaje conscientemente y abra las posibilidades, son de contención, de prevención y de contención de las víctimas. No creo que en sí mismas puedan detener esto porque estamos justamente en un cambio cultural. Es inevitable. Y también quiero decir algo que mis compañeras ya me lo han escuchado varias veces porque me parece importante también que reflexionemos sobre eso. De esta estructura cultural y social no escapan los hombres, No escapan. Creo que quien tenga hijos, mujeres y varones, no solamente tiene que estar muy preocupado
porque su hija no se cruce, tenga la desgracia de cruzarse con un violento en su vida, sino también tenemos que estar muy preocupados para que nuestros hijos varones no provoquen tragedias y destruyan su propia vida. Por eso creo, honestamente, que este cambio cultural es de todos y tenemos que apresurar los tiempos. Destaco, ya lo hizo el secretario, pero hemos intentado tener una mirada absolutamente amplia. Aparte, la verdad, en la mayoría de los proyectos coincidían en esta línea, el de la senadora Odarda, el de la senadora Aguirre, y otros proyectos, incluido el de mi autoría. Como decía, el proyecto tuvo la firma de 18 mujeres senadoras que fueron participantes de la banca y que 10 de ellas son de población y desarrollo que preside la senadora Boyarjian. Antes de este dictamen, contamos con la presencia de Fabiana Túñez. Todos sabemos y reconocemos la bonomía de Fabiana y el trabajo enorme que ha hecho desde su ONG, que digamos que fue la primera boca desde donde encontramos algunos registros serios sobre este tema, sin desmerecer muchos esfuerzos que vinieron después. Desde la sociedad civil es de destacar su trabajo. También tuvimos la visita de la doctora Mariela Laboceta, fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal, quien vino a traer la postura favorable de ese organismo frente a la declaración de emergencia. Planteó que fortalece en materia presupuestaria al Consejo Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector, y, por supuesto, permite la implementación de la Ley 26.485. Buscamos con esto garantizar al Estado una herramienta, como dije, para combatir la violencia de género. Permite que se ejecute el Plan Nacional para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia. En realidad tenemos esta ley hace muchos años y no se ha implementado cabalmente. Queremos generar estándares de operatividad para que los organismos estatales, nacionales, provinciales, en todos sus niveles, judiciales y ejecutivos, establezcan mecanismos para coordinar estrategias y políticas comunes que generen respuestas eficaces e inmediatas. Se establece la emergencia en 2 años, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que habla de las acciones positivas. Puede ser prorrogada, dispone la reasignación de las partidas, se da absoluta discrecionalidad, digamos, entendiendo que es el Poder Ejecutivo el que tiene que realmente implementar esta política. Entendemos como medidas prioritarias la prevención, asistencia y erradicación de la violencia, previsto en la Ley 26.485, la asignación de los recursos, construir en el territorio nacional centros de día y refugios, aunque sean bastante debatidos estos temas. Sabemos que cuando una mujer está en el estado de emergencia no puede esperar a que un juez declare que su marido se tiene que ir. Tiene que salvar su vida y la de sus hijos y tiene que salir y tiene que tener dónde ir. Crear un sistema de alerta temprana y una localización inmediata para las víctimas de violencia, en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales. La capacitación es fundamental, queridos
senadores, que tiene que estar dirigida a todos los funcionarios de todos los poderes, fundamentalmente de las fuerzas de seguridad, donde la mujer acude primariamente ante una situación de este tipo, a la justicia, que revictimiza una y otra vez a la denunciante, que cuenta su tragedia y tiene que volver a contarla, soportando la descalificación y los comentarios desacertados, a veces por ignorancia de quien la está atendiendo. Coordinar en el registro único de violencia contra las mujeres. Esto también es sumamente importante. Necesitamos contar con datos estadísticos serios. Tenemos, pero son sesgados y no nos dan una verdadera posibilidad de prever políticas acordes a esta estadística. Necesitamos que se implemente rápidamente. El secretario Peña, el ministro Peña, jefe de gabinete, nos contestó que en la ley que votara este cuerpo, prácticamente por unanimidad, de autoría del senador Abal Medina, que es un cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género, que lleva el número 27210, estaría implementándose, y esperamos que así sea, en el primer semestre del año que viene. Es muy importante esto, porque una de las dificultades mayores que tienen las mujeres víctimas de violencia es el acceso a la justicia. La multiplicidad de lugares donde puedan acercarse a hacer la denuncia y que la cuestión sea seriamente tratada. Necesitamos también implementar en el territorio programas de acompañamiento comunitario. Eso es muy importante en los barrios, que haya quien sepa el drama que está viviendo esa mujer. Las organizaciones sociales especializadas en violencia de género para que actúen de manera coordinada con los organismos gubernamentales. Se dispone la intangibilidad de los recursos públicos destinados a esto. Se establece para las mujeres que se encuentran en situación de emergencia social por violencia de género una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo, vital y móvil a cargo del ANSES, durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios o hasta tanto se inserten laboralmente. Con respecto a esto, quiero decirle, probablemente para algunos sea motivo de preocupación el costo, la implementación de esto, pero cualquiera que sepa o entienda el ABC del círculo de la violencia sabe que sin independencia económica y sin la posibilidad de sostener su familia, la mujer no sale del círculo de la violencia, cae una y otra vez, porque es justamente el patrón de dominación que se repite. Se establece que el Poder Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para celebrar convenios y coordinar acciones para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, en articulación con los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial de la Nación. Y tenemos 60 días contados a partir de la publicación de la presente para la reglamentación. Para terminar, creo que no hay demasiado, o no, al menos desde mi lugar, más que decir, más que entiendo que la violencia de género es un obstáculo para el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero también tengo claro que eso es el punto culminante de la violencia. Es quien no está preparado para soportar, que todos lo estamos sufriendo, esa transformación social, ese cambio cultural, que alguna vez estuvo muy claramente marcado cuando salió el plan Jefas y Jefes, por ejemplo. Porque debe ser uno de los pocos títulos que tenía las mujeres primero. Eran jefas y jefes. Porque el hombre no resistía.
la cuestión de la pérdida del trabajo. No resistía el no poder sostener a la familia y caía en grandes depresiones y abandonos. Esto es parte de la psicología y de la carga tremenda que también tienen los hombres. Por eso digo que también cuando hablo de la violencia de la que somos víctimas las mujeres, no dejo de lado esta cuestión cultural que también afecta a los varones. La cultura les impone el sostenimiento de la virilidad y la masculinidad desde un lugar de poder económico, de éxito, que las mujeres, que también somos parte de esa cultura, valoramos en extremo. Entonces, la mirada también tiene que cambiar, también tenemos que saber valorar. Las mujeres, por ejemplo, lo digo en forma personal, pasamos distintos momentos de nuestra vida, con más, con menos, con más acompañamiento, solas, acompañadas, lo que sea, y nunca nos sentimos menos como mujeres. Nuestra feminidad está muy bien plantada. Sin embargo, eso ha sido lo único bueno que, digamos, de la cuestión cultural. El hombre está sometido a una presión enorme, la cuestión de proveer, la cuestión del éxito, ciertos patrones que están totalmente fortalecidos desde los medios de comunicación. Un hombre con un buen auto seguro tiene una buena mujer, una muy hermosa mujer. Un hombre con una bicicleta tiene menos posibilidades. Todo esto está reafirmado desde la cultura dominante. Entonces, queridos senadores, como digo, cuando trabajamos un proyecto y llegamos al momento de la votación, sentimos como una suerte de satisfacción. Y yo tengo hoy sentimientos encontrados, porque satisfacción de que hemos logrado el dictamen, que nos ha costado enorme esfuerzo. Y estamos hoy trabajándolo, pero también es el reconocimiento de una situación dramática. Anoche mismo mataron a una pobre madre con su hijo en brazos, la dejaron tirada en medio de una plaza en un corte de luz, con su bebé sobre ella. No podemos no tomar cartas en el asunto. Tenemos, como dije al principio, ya la conciencia de que no vamos a cambiar seguramente esta situación, al menos tenemos la obligación de otorgar la mayor contención a las víctimas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Riofrío. Senadora Darda tiene la palabra. Le pido disculpas, yo voy a retirarme 10 minutos nada más, porque necesito, y dejo al senador Marino. Yendo en la silla. Algo de parado igual, no hay problema. Adelante, le doy la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy es un día histórico para las mujeres argentinas. Sobre todo porque después de tantos años de lucha, de redes de mujeres, organizaciones sociales, mujeres de distintos partidos políticos, juntas vecinales, estamos tratando esta ley llamada Ley de Emergencia Nacional en materia de violencia de género, después de tantos años. Y quiero
destacar el trabajo de la Comisión de la Banca de la Mujer, de la Comisión de Población y de todos aquellos que nos acompañaron también, porque pudimos dar una respuesta institucional a las miles y miles de mujeres y miles de varones también que nos acompañaron en las calles de todo el país el último 3 de junio con la consigna Ni una menos. Por eso es cierto y comparto las palabras de la senadora Riofrío. Lamento que el tablero hoy nos diga no hay quórum en este momento tan importante para las mujeres, pero las mujeres sabemos de estas cosas, lamentablemente, y estamos luchando para que esa desatención, ese destrato, por así decirlo, definitivamente sea erradicado en la Argentina. La ley 26.485 fue una muy buena ley, es una muy buena ley que implicó un cambio en la mirada. Ya no se habla de la violencia de género como un suceso doméstico que queda encerrado entre 4 paredes, sino que se trata ya de un flagelo social. Y esa ley nos convenció, después del trabajo de tantas organizaciones y de distintos representantes institucionales, que tenemos un derecho que es el derecho humano fundamental a una vida libre de violencia. Todos la tenemos, pero las mujeres también. Por eso esa ley es muy importante reivindicarla. Seguramente falta ponerla en vigencia en todo su alcance. Es importante reivindicarla. Decir que la violencia de género genera discriminación y que la forma más tremenda en que puede expresarse esa discriminación es el femicidio. Y tenemos esta obligación, como nos marca nuestra propia Constitución y las convenciones internacionales, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de generar estas políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de discriminación hacia la mujer. Y la ley que nombré es un gran avance, pero no es suficiente. Por eso hoy estamos tratando esta ley, que tampoco va a ser la solución para el flagelo de la violencia de género. Como tampoco a lo mejor fue la solución la creación de las comisarías de la mujer en muchas provincias. Yo fui autora de esa ley en Río Negro, pero fue un avance, porque fue la primera trinchera donde la mujer puede expresar y denunciar, y muchas veces a cargo de personal femenino, otras veces no. Pero no alcanzó. Por eso hoy estamos tratando esta emergencia que significa priorizar en la agenda pública este flagelo de la violencia de género. Decía entonces que tenemos la obligación, por nuestra propia legislación y por todas estas convenciones internacionales de la cual Argentina es parte. Y quiero hacer referencia también, cuando hablamos de emergencia y de la necesidad de la emergencia, a indicar que cuando señalamos la cuestión presupuestaria que a tantos le preocupa, el presupuesto para el año 2015 para el Consejo Nacional de las Mujeres no llegó al dígito del presupuesto nacional. Y el presupuesto para el 2016 no llega ni al 0,06% del total del presupuesto nacional. Es como si se tratara de un cómo sí hacemos o luchamos
contra la violencia de género, pero otorgando esta ridícula suma en los presupuestos nacionales o provinciales, quiere decir que poco estamos dispuestos a hacer contra el flagelo de la violencia de género. Por eso es necesaria la emergencia. Por eso es necesaria la emergencia y hacerla, declararla a nivel nacional y para que todas las provincias puedan después opinar y adherir si están de acuerdo. En Río Negro, señor presidente, las estadísticas sobre violencia las lleva el Poder Judicial. En el año 2014, de las 7.352 causas originadas por situaciones de violencia, las ciudades más afectadas sobrepasaron 1.000 denuncias radicadas. General Roca, 1.050 ingresos, Bariloche, 1.094 y Chipoleti con 1.266. Estos datos, por supuesto, tienen que ser duplicados si tenemos en cuenta la gran cantidad de mujeres que todavía no se animan a denunciar situaciones de violencia. Quiero reconocer en esta lucha a todas las mujeres de la Argentina que pelearon durante tantos años, pero especialmente a las mujeres de mi provincia, a las mujeres rionegrinas. En especial al movimiento de mujeres de Bariloche, que mantuvo bien alto la bandera por la defensa de este proyecto de la emergencia nacional y provincial en materia de violencia de género. Ellas nos pedían cambiar quizá el texto de la ley y que sea violencia contra las mujeres. Es un pedido del movimiento de mujeres de Bariloche, seguramente lo podremos analizar. Al Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, que fue el primer consejo en Río Negro que declaró la emergencia de género en esa ciudad de Río Negro. Viedma ya tiene dictamen favorable. Es posible que también tengamos la declaración de emergencia en la capital de la provincia de Río Negro y seguramente otras localidades se van a ir sumando. Quiero destacar, lo hizo muy bien la senadora Río Frío, analizando punto por punto los artículos de la ley, pero quiero destacar uno, que es el derecho a la asignación que va a tener la mujer a partir de la sanción de esta ley, que quizá, ojalá sea muy pronto, porque va a tener un ingreso similar al salario mínimo vital y móvil, que no es poco que hoy una mujer que está fuera de su casa por causa de una situación de violencia de género reciba ese derecho para que sienta la protección del Estado. Y las casas refugios que en algunos lugares tenemos y en otros lugares no. Para finalizar, señor presidente, quiero pedirle autorización para leer un extracto del documento que se leyó en las calles rionegrinas en la marcha Ni una menos, ni una muerta más, el 3 de junio del 2016, donde señalan que en el año 2015 hubieron 286 femicidios en la provincia y en los primeros 100 días del año se registraron 67 casos en la nación. Mueren 100 mujeres por abortos clandestinos y 700 en las redes de trata para la prostitución y 12 provincias no tienen ni un solo refugio y ese es el grito unificado que aún espera respuesta. Como homenaje a las mujeres que han sido víctimas de femicidios y de otros delitos relacionados con la violencia de género, voy a nombrar a Ruth Zagaut, Natalia Báez y Micaela Bravo, muertas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, hace muy pocos días. Al triple crimen de Chipoleti, mujeres. La muerte de Mónica Guillermina Sáez, que recibió 14 puñaladas en pleno centro de la ciudad de Allen por parte de su ex marido. En Sierra Grande, Verónica Villarruel recibió 4 puñaladas en el abdomen. El cuerpo de Miriam Flores fue encontrado con signos de violencia en un descampado de Casa de Piedra.
La muerte de Otoño Uriarte en Fernández Oro. Bella y Nostroza en Fisque Menuco, General Roca, muerta por el disparo en la cabeza. Graciela Angulo, trabajadora hospitalaria del Bonzón, otro femicidio. Y Jessica Campos, de la misma ciudad. Micaela en Chipoleti, Giselle Monjes, encontrada muerta en el acceso al barrio Viveros de Bariloche. Y María del Carmen de la Cruz de Bariloche y Laura Domínguez de Dinahuapi. La mayoría de estos casos, lamentablemente, señor presidente, siguen impunes. Pero mi mayor homenaje es para los cientos de mujeres anónimas que diariamente sufren las múltiples formas de la violencia de género en todo el país. Para ellas, mi homenaje. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Boyazkian tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señoras senadoras, senadores. Realmente pienso que un día como hoy, en el 2009, había un gran debate por justamente la ley marco que hoy ya tenemos, la Ley de Protección Integral, de que habla de la protección, de la sanción, de la erradicación contra la violencia de género. Y pasaron muchos años y hoy volvemos a hablar de este tema con estadísticas alarmantes, por no contar lamentablemente con las herramientas eficaces y concretas que cada mujer necesitaba en su momento. Me parece que es por demás importante el tema y debemos tomarlo con la importancia que significa, porque como dijo recién la senadora Riofrío, cada 30 horas hay un femicidio. ¿Y cuántos casos de violencia intrafamiliar que uno ni siquiera puede considerarlo porque no se denuncian? Por vergüenza, porque no se sienten reconocidos cuando van a hacer una denuncia en una comisaría de la mujer y tantas otras cosas más que no se valorizan. Yo creo que hoy, como en el 2009, estamos debatiendo un tema que genera muertes, lamentablemente, que por falta de conciencia muchas familias siguen viviendo en un ámbito de peligro y no puedo más que pensar que este paradigma hace que muchos chicos se críen en hogares donde lo único que han visto es la violencia y lo único que pueden reproducir en la vida es violencia, lamentablemente, porque el Estado ha estado ausente. Yo creo que la Ley 26.485 fue una ley marco, pionera en Latinoamérica, exaltada por muchos parlamentarios de otros países, pero que realmente, para que sea una ley de altura, esta ley se tiene que materializar con las herramientas necesarias, y es lo que hoy necesitamos. Por eso me parece que este tema trasciende partidos políticos, trasciende cualquier otra situación, por lo que amerita. Y desde la banca de la mujer, desde la comisión que presido, de Población y Desarrollo, hemos sabido tomar el tema con total interés y con total urgencia, porque hemos escuchado a la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres en cuanto a la información que nos transmitió. Lamentablemente no tienen las estadísticas exactas, pero hemos visto que más allá del plan nacional que se está previendo para llevar a cabo, necesitábamos respuestas rápidas y, como dije, eficaces para el que ni una menos sea una realidad. Por eso me parece que
en un trabajo coordinado y tomando en cuenta todos los proyectos de los diferentes senadores, senadoras que han puesto de manifiesto su interés sobre este tema, hemos tratado de garantizar la visibilización de esta temática tan importante que, como vuelvo a decir, debe ser tomada como una política de Estado dentro de los presupuestos nacionales y de desarrollo social y de educación, porque es un tema de educación también. La verdad que veo con beneplácito que hoy trabajo de ese, o fruto de ese trabajo en las diferentes comisiones, estemos aquí sacando un dictamen que habla de una emergencia nacional, porque necesitamos hacer algo urgente por esas voces que claman en la calle. Creo que necesitamos, como dije, presupuestos adecuados, porque si no es un tema declamativo y un proyecto que queda sin las herramientas para prevenir lo que después lamentamos. Yo me acuerdo que cuando en mi ciudad trabajábamos un tema de protección ciudadana, se buscaba la forma de, como herramienta o una situación de disuasión de temas delictivos, de proveer de cámaras de videovigilancia. Pero cuando hablábamos del tema educativo, del tema social, de ayudar a las familias en riesgo, la verdad que veíamos presupuestos mínimos, como acá recién se comentó. Y lamentablemente que es eso lo que tenemos que revertir y levantar la voz. Me parece que si queremos que este plan de emergencia se lleve a cabo en cada distrito, en cada jurisdicción, en cada provincia, tal cual la característica de este tema, debemos defenderlo, pero con los presupuestos a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, para que esto realmente deje de existir y estemos hablando de otros temas y no de este en donde peligran vidas. Hablamos de casas refugio, de asignación como ayuda a esas mujeres que tienen que salir de sus casas corriendo con sus hijitos en brazos, como si fueran ellas las que hicieron algo malo. Me parece que tenemos que trabajar en ese tema y también con el victimario, porque si hablamos solamente de este tema y no trabajamos en la educación, en la reinserción de esa persona que lastimó, que violentó, o en las familias, porque lamentablemente lo que hoy está disgregado es el núcleo familiar, lamentablemente todo lo que sigamos haciendo es en vano. Yo quiero reiterar el trabajo articulado que tienen que tener los tres poderes del Estado. Me parece que hay que destacar el trabajo que vienen llevando las ONG, quizá en forma silenciosa lo vienen haciendo, vienen conteniendo a esas mujeres que hoy reclaman ayuda. Tenemos que trabajar con la justicia en un protocolo que sea adecuado y no que la mujer siga dando vueltas cada vez que quiere hacer una denuncia. Debemos trabajar en una agenda transversal donde empecemos nuevamente a lograr que ese tejido social que hoy está disgregado se vuelva a unificar. Y para ello necesitamos trabajar comunitariamente, con los clubes de barrios, con las iglesias, con todo ámbito que refuerce ese tejido social que compone nuestra sociedad. Creo que, y vuelvo a decir, hay que trabajar este proyecto diferenciando cada región, porque cada región tiene sus características. Y es pertinente aplicar a cada característica y a cada región el presupuesto que se necesita. Y creo que acá las mujeres tenemos que estar muy unidas para romper esas pautas culturales de las que recién hablábamos, para romper esos paradigmas machistas que lamentablemente todavía siguen existiendo. Y creo que desde nuestro lugar como senadoras, como senadores,
Debemos defender la vida en todas sus manifestaciones, porque ese es el lugar que nos dio la gente. Y ese es el lugar que nos da las mujeres o los que sufren la violencia, que no son tampoco solamente las mujeres. Como dijo la señora presidenta del Consejo de las Mujeres, hay hombres, hay gente del segmento con discapacidad, hay gente de la tercera edad que también sufre violencia y que no tienen voz. Y nosotros somos la voz de los que no tienen voz. Por eso, si queremos que realmente la consigna, ni una menos, sea una realidad, luchemos para erradicar definitivamente este problema. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Cunat tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que hoy es un día, si bien con sensaciones contradictorias, tal como aquí se ha dicho, es un día de relevancia para quienes vienen trabajando esta problemática. Y digo vienen en tercera persona porque antes de nosotros también hubo muchísima gente, muchísimas mujeres y hombres tratando de visibilizar este tema que durante años se escondió y sobre el cual se genera muchísima incomodidad al ponerlo en visibilidad. Entonces, creo que también debemos destacar este trabajo de aquellos que silenciosamente fueron promoviendo que esto sea un tema de agenda. Y felizmente tenemos ya incorporado dentro de las agendas políticas públicas la violencia de género. Y esto se debe, sin duda, a que en los años que nos precedieron, en el gobierno anterior a este, hubieron acciones que fueron trabajando en este sentido. La Ley 26.485 sin duda fue un hito que vino a recepcionar legislativamente muchas de las cuestiones que ya se estaban discutiendo. Este flagelo que atraviesa a toda la sociedad, porque no es una cuestión exclusiva de ningún sector social ni económico, ni de ninguna ciudad grande o pequeña, también existe violencia de género en el ámbito rural. En mi provincia, en Entre Ríos, hay casi 200 juntas de gobierno que son pequeñas poblaciones, en las cuales si no tuviéramos la indispensable colaboración de organizaciones como Mujeres Campesinas Entrerrianas, sin duda no lograríamos llegar a estos lugares donde también hay situaciones de violencia. Creo que el abordaje debe continuar más allá de la aprobación de este proyecto de ley que declara la emergencia, pero que también debe continuarse, como de hecho también se viene sosteniendo en este Congreso, y tiene que ver con un abordaje que vaya desde lo cultural, que aborde las cuestiones de la educación. Nosotros también hemos presentado proyectos en este sentido. Con la senadora Blas venimos trabajando para que la ley de educación sea modificada y se incorporen también contenidos con perspectiva de género y por una educación por la no violencia. Evidentemente, si nosotros tenemos ya asumido y sabemos que esto es un problema cultural, que tiene un sustrato de estereotipos, de ciertas masculinidades dominantes y de ciertas maneras de ser que se esperan de las mujeres y que se esperan de los hombres, si no trabajamos sobre esto, obviamente estas herramientas siempre van a ser insuficientes. Y obviamente las herramientas son insuficientes porque en la medida que haya una mujer cuyos derechos estén siendo vulnerados, las herramientas no van a alcanzar. Nosotros mencionábamos la ley 26.485, se ha hecho mención también a una ley que ha aprobado este Senado el año pasado, creando un cuerpo de abogados especialmente para abordar la problemática de género. Hemos aprobado también aquí en este Senado un proyecto de mi autoría que establece la imposibilidad de aplicar la probation en aquellos delitos que sean cometidos mediante violencia de género. También hemos presentado proyectos con el senador Urtubey, sendos proyectos que establecen la penalización de la violencia de género en algunas de sus modalidades y que también entendemos que es necesario trabajar estos proyectos ahora. Por tanto, más allá de que no corresponda hacer aquí una moción de preferencia, pero sí
decir que hemos acordado, le hemos pedido al presidente de la Comisión de Justicia que los ponga rápidamente en temario, porque también creemos que para hablar de la erradicación de las violencias es necesario visibilizar y también sancionarla. Y si para esto es necesario revisar nuestro Código Penal y también revisar qué es lo que pasa con las restricciones perimetrales que no se cumplen, cuál es la sanción frente a esto, más allá de que es necesario que exista el control sobre estas personas que tienen estas restricciones, también establecer penalizaciones cuando estas restricciones son violadas. Hablar también, como se ha dicho, de que sin independencia económica es muy difícil romper este círculo de la violencia. Y para esto, si bien en esta ley de emergencia se prevé una pensión que tendrá obviamente la duración que dure esta emergencia, también hemos presentado un proyecto que establece una pensión especial para aquellas personas que son víctimas de violencia de género, obviamente mediando un informe del Consejo Nacional de las Mujeres, mediando una sentencia firme, pero también entendemos que si nosotros estamos queriendo brindar herramientas para que las mujeres y sus hijos rompan el círculo de la violencia, también el Estado debe estar presente ayudando con este tipo de auxilios independientemente del impacto presupuestario que puedan tener o no. También nosotros hemos tratado en este Senado una ley que propicia que el 11 de marzo sea el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Estamos también tratando de hablar y de discutir y de interpelarnos como sociedad de qué es lo que pasa cuando se comunica una noticia de violencia de género. Cómo queremos que se comuniquen estas noticias, cómo también promovemos buenas prácticas para evitar la revictimización de las personas o de sus familiares cuando hablamos de femicidios, frente a la repetición reiterada de imágenes que tienen poco que ver con una información objetiva y tienen que ver tal vez con aumentar algunas audiencias de algunos determinados medios. Nosotros también decimos que este tema está incorporado en las agendas políticas públicas. Creo que también algunas cuestiones que parecen simbólicas o que parece que no tuvieran su peso, esto de incorporar la perspectiva de género cuando nos saludamos y decimos a todos y todas, o como se hacía mención al plan Jefas y Jefes, creo que también tiene mucho que ver con el rol de la mujer dentro de la sociedad y es necesario también incorporarlo en las buenas prácticas de nuestro lenguaje, y esto no está mal y no es una cuestión menor, porque se trata también de contribuir incluso, como decimos desde lo mediático, también desde el lenguaje, a romper determinadas maneras de ser para lograr un cambio cultural. Yo voy a acompañar, obviamente, esta declaración de emergencia. Creo que es una herramienta que visibiliza aún más, porque también entiendo que en los últimos años se han generado políticas de ampliación y de reconocimientos de derechos que también van en esta línea. Si nosotros hoy estamos hablando de violencia de género es porque en algún momento dejamos de hablar de crímenes pasionales y empezamos a hablar de femicidios. Entonces también tiene un correlato con lo que culturalmente ha pasado en nuestro país y en nuestras provincias, sin duda a partir de la política y de la inclusión de la problemática dentro de las agendas. Además de acompañar esta declaración de emergencia, yo quiero hacerlo, pero también reconocer y destacar, como decía la senadora que me precedió en el uso de la palabra, cuáles son las realidades en cada una de las provincias. Yo puedo hablar de mi provincia, la provincia de Entre Ríos, en la cual, conjuntamente con la gestión nacional anterior, se construyeron 2 refugios para víctimas de violencia de género, uno en la ciudad de Colón, que pertenece a la órbita municipal, y otro en la ciudad de Paraná, que pertenece a la órbita provincial. Y esto es un esfuerzo económico y es un esfuerzo también en recursos humanos puestos y están plenamente en funcionamiento como un lugar que aparece necesario. Ojalá no tuviéramos que tener estos dispositivos, pero resultan necesarios y allí están funcionando. También decir que en mi provincia, ayer precisamente se dio media sanción a una ley que consolida algunas de las acciones que se venían llevando ya desde la gestión anterior y continuando en la actual, consolidando a través de una media sanción un Consejo Provincial de Prevención de Violencia, en el cual también obviamente están incorporados estos dispositivos.
Lo que quiero decir es que más allá de esta declaración de emergencia tampoco debemos desconocer las realidades locales, provinciales, municipales, que obviamente serán tan distintas como representaciones existen en este Senado, pero a mí también me parecía indispensable mencionar lo que se viene trabajando en mi provincia y cuál es la intención también de seguir trabajándolo. Evidentemente porque hay una definición política sostenida en el tiempo de que esto forme parte de las agendas políticas públicas. Ineludiblemente también esta ley debe promover, como así lo dice, la articulación en cada uno de los estamentos de nuestros gobiernos, ya que el grado de avance o no frente a la concreción de estos dispositivos es muy distinto en cada una de las regiones o de las provincias. Y también destacar sin duda el trabajo y la manera sostenida y perseverante de cada una de las organizaciones, de las ONGs que se dedican a visibilizar esta problemática y que aparecen como un auxilio, como una manera de colaborar con las funciones del Estado. Yo también en esto siempre lo digo y trato de repetirlo cada vez que surge la ocasión. En este tema, nosotros hablamos con enorme humildad y escuchamos a los que más saben, a los que son especialistas, a los que nos han enseñado también a nosotros a ir modificando nuestras maneras de ser y de relacionarnos para también contribuir a una sociedad menos violenta y más inclusiva. No nos enamoramos de las herramientas, también esto es algo que he dicho en reiteradas oportunidades, sino que nos enamoramos de los objetivos que estas herramientas promueven. Y en este caso estamos hablando del derecho que tienen las mujeres a vivir una vida sin violencia. Y lo que es más terrible, señor presidente, y ya para terminar, hay situaciones de vulneración de derechos tan terribles, tan extremas, en que las mujeres ni siquiera son conscientes de que sus derechos están siendo vulnerados porque naturalizan estas situaciones de tal manera que no comprenden que tienen derechos a vivir de otra manera. Así que con estos fundamentos, señor presidente, voy a acompañar el proyecto de ley que estamos tratando. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Blas, adelante. Gracias, señor presidente. Yo sinceramente creo que ha llegado la hora del Estado, la hora del Ejecutivo. Celebro que este enorme avance, pero lamento enormemente que en el medio hayamos perdido tantas vidas de jóvenes mujeres, de jóvenes madres. Yo creo que como sociedad, desde diferentes ámbitos, ONG, madres de familia, representantes institucionales, hemos hecho lo necesario y suficiente para que desde el 2009 a esta fecha se sensibilice y se visibilice la problemática de la violencia de género. Ni una menos ha sido un ejemplo claro en estas dos marchas de estas movilizaciones que visibilizan la problemática y que exigen a los estamentos del Estado una respuesta más contundente para atender su problemática. Todos sabemos que la violencia de género es transversal, atraviesa a todas las clases sociales, convirtiéndose en este flagelo que todos conocemos. Hasta aquí fueron enormes los avances que tuvimos. Coincido con quienes me precedieron en la palabra, que se trabajó desde diferentes ámbitos hasta que se obtuvo la sanción de la ley 26.485 de protección, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. Una ley que nos enorgullece y que es ejemplo en Latinoamérica. Debemos mencionar también como un avance importante el haber incorporado al Código Penal la figura del femicidio. Y hoy estamos discutiendo acá
la emergencia social en violencia, la que abrazo con extrema esperanza y comencé diciendo que llegó la hora del Estado, del Ejecutivo, de los ejecutivos provinciales y nacionales, porque yo pongo mi esperanza en que esta ley definitivamente va a abrir los centros de día que se necesita y que aspiramos para proteger a nuestras mujeres víctimas de violencia, que va a crear el sistema de alerta temprana y localización de las víctimas, que se van a realizar las capacitaciones con seriedad y a todas las personas que transversalmente desde diferentes dependencias y áreas de los ejecutivos provinciales, nacionales y desde el Poder Judicial tienen contacto con la víctima, que van a tener finalmente patrocinio judicial gratuito, que va a haber además, esto que hablaba Marina y que es tan importante, una asignación para que las mujeres tengan un ingreso económico, que muchas de ellas no se desvinculan de su golpeador, del violento, porque no tienen una salida económica. La producción de estadísticas, que es tan importante, nosotros aún no conocemos realmente cuántas víctimas de violencia de género hay, ni tampoco tenemos tipificado qué tipo de violencia sufren como insumo para la definición de políticas públicas. Pero aún nos faltan muchas cosas, como estas, por ejemplo, que los varones, los muchachos, los hombres, los machos, los caballeros también se involucren en la problemática. Nos falta que se amplíe el tratamiento hacia los victimarios, hacia los violentos, hacia los atacantes, hacia los femicidas y no solo hacia las víctimas. Que no nos olvidemos de la violencia que se ejerce diariamente contra los niños, los ancianos, los discapacitados, los miembros de los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Dimos un paso muy importante, señores senadores, pero solo sabremos si es efectivo si se cumple con lo que se establece en este proyecto de ley. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora.